Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. Protagonista de Noticia Política, Juan Carlos Pinzón, es la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. La última vez que lo tuvimos aquí estuvo en su condición de candidato presidencial. Ahora él se ha sumado a la campaña de Germán Vargas Lleras como su fórmula a la vicepresidencia. Y comenzamos con Juan Carlos Pinzón, nuestra ronda de entrevistas a los candidatos a la vicepresidencia. Espero, doctor Pinzón, que usted tenga buena energía porque es el primer candidato a la vicepresidencia que viene aquí a RCN Radio. Ya lo había hecho en su calidad de candidato presidencial, pero hoy tiene un nuevo rol. Bienvenido. Yolanda, buenos días para usted, para toda esta mesa de trabajo magnífica que le acompaña, todos los oyentes de RCN en todo el territorio nacional. Y le digo que sí, buena energía. Hoy es martes santo, perdón. Veo la gente, por lo menos tráfico en Bogotá, y eso ya mejora un poquito la buena actitud. Pero en la campaña no ha habido Semana Santa, ¿no? Hemos visto muchos movimientos por todas las campañas y ustedes trabajando juiciosos. Trabajando. Ahora, doctor Juan Carlos Pinzón, hablemos de lo que ha significado su llegada a la campaña de Germán Vargas Lleras, porque hay quienes dicen, Pinzón no le suma votos a Vargas Lleras. Mire, yo creo que lo más importante es que sumamos una manera diferente de hacer política. Sumamos, en mi caso, una persona que venía siendo acompañada por voluntarios, por personas que realmente quieren ver algo diferente, independencia, transparencia. Y también hay que decir, hemos llegado a ciertos sectores. Yo caminé las calles de Colombia y establecí un vínculo especial con los vendedores ambulantes porque me ha dolido mucho la realidad de estas personas. Preguntan incluso a funcionarios de gobierno de Palacio qué opinan de algunas de las posiciones o el mismo persona que les habla, Juan Carlos Pinzón, pues las opiniones son mucho más críticas que en cualquier otro sector. Entonces yo creo que aquí no hay ningún continuismo, aquí lo que hay es experiencia, hay resultados y hay una visión de futuro de Colombia, pero que se puede cumplir, porque es que esta mañana hablaba con algún amigo y yo le decía, hablar y opinar es lo fácil, hacer, producir y dar resultados, eso sí es otra cosa. Y aquí hay mucho candidato que habla y habla, pero nunca ha hecho nada. Doctor Pinzón, ¿cuál va a ser en consecuencia la estrategia de ustedes para remontar en las encuestas que les dan esa ventaja, por lo menos en este instante considerable, a Iván Duque y a Gustavo Petro? Pues mire, muy importante decirle a los ciudadanos que nos escuchan que ya pasó la época de consultas, ya pasó la época de elecciones de Congreso, ahora sí llegó la hora de elegir el presidente de Colombia. Y para elegir el presidente de Colombia, mi invitación a los colombianos es, miren las hojas de vida, comparen las realizaciones, los logros, pregúntense por quién ha votado cada uno de los candidatos, a ver si es que está apoyado por quien realmente votó en su momento. Todo ese tipo de cosas son las que creo que llegó la hora de empezar a preguntarse. ¿Y qué propuestas tiene para el futuro? Y cómo ver que lo que dice es capaz de hacerlo, porque ahí hay un pequeño problema en algunos casos. Hay gente que dice cosas que sencillamente no ha demostrado poderlas hacer. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Y lo más importante para mí, recorrer las calles. Esto es con la gente. Y nosotros vamos a seguir en esa tónica. El doctor Vargas va a seguir visitando las calles de Colombia, hablando con la gente y realmente estableciendo ese contacto que es necesario, es lo que importa en la política. Con la gente y con las estructuras políticas, doctor Pinzón. Sí, porque, digamos, la gente, usted la ve en las redes y todo, pero a la hora de la verdad, a la hora de las votaciones no salen. Los que salen a votar más son los que están más afiliados a los partidos o los que hacen o los que les han ofrecido cositas y tal. Y de todas maneras, como se sabe que no pueden llegar solos, ustedes han estado en contacto tanto con el Partido Conservador como con el Partido de la U y cómo van esos contactos y a quién siente más cerca, a los conservadores o a la U o están separados, dispersos los unos y los otros. Bueno, mi misión principal siempre es la calle y el ciudadano, y no voy a perder ese entusiasmo y ese énfasis con el tema ciudadano, pero a su pregunta, realmente he notado que sectores muy grandes del Partido Conservador, del Partido de la U, tienen el interés de apoyar una candidatura que le dé estabilidad, seriedad al país y sobre todo que sea capaz de hacer cambios, modernización del Estado, pero en un marco de no pararse en los extremos. Y dándoles cuoticas burocráticas. Yo, la forma como he trabajado siempre, y ya hablo por experiencia, porque fíjese,
Yo noto que esas mismas personas van y hablan a otros partidos. No sé qué les ofrecerán a otros lados. Pues es buscando quién les da más. Seguramente. En el caso de la relación que yo he tenido con los congresistas y con la clase política cuando he ejercido cargos, es fundamentada en programas, en hechos y en temas que le sean importantes al país. Y cuando ha tenido uno que pararse en la raya y decir no, no es no. Y el país en eso me conoce. Doctor Pinzón, ¿por qué con Germán Vargas y no con Iván Duque? ¿A usted lo buscaron de la campaña de Iván Duque para que se fuera para allá? Mire, yo tengo la mejor relación con la mayor parte de los candidatos que están en estos, por no decir que con todos. Y creo que eso va a ser muy importante en el caso en que lleguemos a gobernar, que vamos con el doctor Vargas a poder convocar a los distintos sectores, fuerzas políticas, sectores sociales, y poder crear consensos frente al país. El país necesita ese tipo de liderazgo. En el caso específico de cómo llegué yo a la conclusión, yo dije, yo tengo que ir donde más pueda aportar, donde mi experiencia pueda servir, donde este esfuerzo que estamos haciendo ciudadano diferente en la calle pueda tener un impacto. Y llegamos a donde el doctor Vargas, también reconociendo en él que es de todos los candidatos el que más experiencia tiene, el que más resultados tiene, y la gente olvida un poco la historia de Vargas. Vargas es un tipo que lleva 30 años de servicio público. Vargas es un tipo que comenzó desde concejal del pueblo más chiquito, pasó a ser representante a la Cámara, fue senador, fue ministro 2 veces muy exitoso, fue una persona que enfrentó el terrorismo directamente. Germán Vargas no tiene unos dedos, tiene una mano que le volaron. Tiene cicatrices en su cara precisamente por los actos del terrorismo. Enfrentó en su momento a las FARC con el tema del Caguán. Enfrentó al narcotráfico con todo el tema de la extinción de dominio en su momento. Entonces me parece que no se puede perder de vista esto. Y lo vi yo ya en el gobierno produciendo resultados. El tipo dijo, voy a hacer 100.000 casas. Hizo más que eso. Dijo, vamos a hacer una revolución en la infraestructura. Se han hecho más obras de infraestructura en los últimos años bajo el direccionamiento de él que en otro momento. ¿Y qué aportaba yo? Una experiencia en seguridad que, lo digo con humildad, pues tal vez no hay una comparable en este momento en el país por los golpes, los logros que se tuvieron en esos años. Oiga, doctor Pinzón, usted hace un ratico dijo, yo le diría a los colombianos que miren por quién han votado los candidatos. ¿Le puedo preguntar por quién votó hace 4 años? Voté por el doctor Santos. Votó por Santos. Y si quiere, pregúnteme desde chiquito, yo le respondo día por día por quién voté. ¿Cuándo fue su primer voto? No, pero es que usted puso sobre la mesa, miren por quién han votado los candidatos. Me entusiasma eso, mire, yo voté, mi primer voto, creo que fue en la Constituyente, y es curioso, pero yo voté en esa época en contra de la Constituyente. Yo no estuve de acuerdo con la reforma de la Constitución del 91 inicialmente, fue mi primer voto. Luego, tal vez... recuerdo haber votado por el doctor Álvaro Gómez, voté yo en las elecciones del año 90, si la memoria no me falla. Luego voté en las elecciones con el doctor... En el 94 por Samper o Pastrana. Pastrana. Estaba en esa duda de quién era el candidato. Pastrana, luego volví a votar por el doctor Pastrana, luego voté por el doctor Uribe, luego no... ¿Y fue miembro de su gobierno? Fui miembro de su gobierno sin conocerlo. Sí. A mí me nombra el doctor Uribe representante de Colombia en el Banco Mundial, y allá duró 2 años. Y luego me nombran viceministro de Defensa 3 años. De todos los candidatos que hay, el que más tiempo trabajó curiosamente con el doctor Uribe en la seguridad democrática soy yo. Yo trabajé 5 años en el gobierno del presidente Uribe. Por eso llama la atención que no esté en este momento en la alianza con Uribe también. Es que fíjese lo siguiente, lo que siempre me ha caracterizado es independencia. Uno no puede aquí andar convirtiendo a las personas que ya sirvieron, y hay que darles gratitud. Yo le doy gratitud al presidente Santos, a Uribe, Pastrana, a Samper, a todo el que haya pasado. Gracias por su servicio. Pero la democracia se trata de nuevos liderazgos y de quién está preparado para asumir los retos que tiene el país. ¿Qué tiene de mejor Vargas Lleras frente a Santos y frente a Uribe? Que lo haya llevado precisamente de su autodefinición de independiente a asociarse con Vargas. Bueno, lo primero es que el doctor Santos y el doctor Uribe ya terminaron su servicio y no van a poder ser presidentes más. Luego nosotros no podemos, esta generación, vivir anclados a lo que ya pasó. ¿Que se jubilen? Hablar, pues yo creo que simplemente ya cumplieron su servicio, diría uno. Ahora viene el momento.
ahora viene el momento de quién le toca ejercer el liderazgo. Y creo que el doctor Vargas tiene la trayectoria para ejercerlo, la autoridad política para ejercerlo, el carácter para ejercerlo y los resultados probados. Pero además, cuando uno lo escucha, es una persona que realmente conoce el país de esquina a esquina. La geografía nacional se la sabe de memoria, las vías sabe por dónde va cada una, qué pasa con cada acueducto, qué pasa en cada ciudad. Ese es un conocimiento que el país no puede desperdiciar. Y en cambio, los problemas del país no son un juego de niños para ver si uno se pone a probar. Y esto se los digo yo, que he andado Colombia más que cualquier colombiano que yo conozca, que he estado metido en los problemas más difíciles del país, y esto no es simplemente... Está insinuando con el cuentos. juego de niños que de golpe Duque, como dice el doctor Fernando Londoño, es un mozalbete... No, yo no. ¿Que le falta experiencia? Yo no podría decir nada ofensivo contra Iván. A Iván lo conozco, es un buen hombre, tiene una familia lindísima y de hecho en algún momento trabajó para mí, por eso yo no puedo hacer nada que ofenda a su persona. Lo que he dicho siempre es que no tiene experiencia ejecutiva alguna ni en el sector privado ni en el sector público, y eso no es ninguna ofensa, sino más bien es un hecho real, que es bueno que ya entramos en la fase donde estas cosas es bueno analizarlas, porque el país va a escoger un presidente, y al que escoja vamos a tener que respetarlo, todos, y a eso sí yo me comprometo, porque esa es la democracia, y hay que respetarlo e incluso rodearlo frente a temas difíciles de la nación, pero como estamos en ese momento de escogencia, llegó la hora que los colombianos sepan todo, pregunten todo y se enteren de todo. Es Juan Carlos Pinzón, candidato a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras. Tengo preguntas de Juan Manuel Ruiz, Jorge Espinosa, el profesor Jorge Restrepo. Empezamos con Juan Manuel. Gracias, Yolanda. Doctor Pinzón, usted mencionaba que de los actuales candidatos, quizás el que más trabajó con el doctor Uribe en materia de seguridad democrática fue usted precisamente. Sí. Eso le permitió conocer mucho el estamento militar. Sí. ¿Con quién cree usted que están los militares, por ejemplo, en retiro hoy por hoy? ¿Están más con el uribismo, con el cual tuvieron tantas afinidades, o usted pretende conquistar esos votos y cómo? Pues mire, yo sí algo he hecho precisamente por el afecto que tengo a los militares, y a propósito, yo no vine a conocer el estamento militar. ¿Usted es de familia militar, entonces? Sí, yo tengo 130 años de historia de familia militar en todos los tiempos y en todos los momentos. Ayer recordaba con emoción que se cumplieron 85 años de la batalla de Huepí en el sur, y un bisabuelo mío fue quien comandó esas tropas en ese momento. Y luego a mí me tocó a mí mismo liderar, acompañar a esos soldados y policías a momentos difíciles y gloriosos de la historia reciente del país. Entonces, por eso soy muy cuidadoso también en cómo calificarlos. Yo creo que, como hemos visto, pues nunca han logrado estar unidos. La prueba es que ha sido difícil que hayan escogido un senador o un parlamentario, finalmente no se logra. Creo que hay unas personas que tienen una ilusión de la época del presidente Uribe porque se han sentido afectados con cierta idea de igualdad que se les dio con el tema de las FARC, pero hay otros que son muy sensatos y son supremamente claros en que el país tiene que ir avanzando, en que el país no se puede quedar en el pasado, y fuera de eso, en que hay gente que les da discursos bonitos pero nunca ha hecho nada por ellos, versus otros que no dan discursos tan bonitos, pero que han hecho cosas concretas. Incluso hablo por mí como ministro de Defensa. Tal vez en el tiempo en que fui ministro, nadie defendió más el fuero militar que lo que hice yo en el Congreso. 2 veces sacamos esa reforma a un costo político muy alto, hay que decir, porque eso no era que tuviera todo el mundo a su favor, todo lo contrario. Hicimos inversiones en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda fiscal muy grandes. Incluso logré empujar algo que durante el gobierno anterior no se había podido, y yo mismo tomé el liderazgo para hacer la conciliación de las demandas que tenían los retirados por el IPC. Pusimos de nuevo el subsidio familiar que lo habían quitado, pusimos una prima de permanencia para los patrulleros y subintendentes. En fin, para nuestras Fuerzas Armadas hay mucho por hacer, pero tal vez en mi caso, y creo que en el caso del doctor Germán, porque ambos nos pusimos el uniforme. Yo presté mi servicio en el colegio, juré bandera en una ceremonia allá en la Plaza de Bolívar un 20 de julio hace ya muchos, muchos años, y el doctor Vargas es oficial de la Reserva del Ejército. Entonces, ahí hay unas afinidades
me refiero frente a ese mundo que creo que es ¿Y eso se importante. puede traducir en votos concretos, en las familias de los militares, en los propios militares en retiro? O sea, ¿esto se puede traducir en votación concreta? Yo estimo que de todas maneras es un grupo muy grande en la sociedad colombiana, son muchas familias y seguramente muchos se estimulan por este tipo de cosas, pero también hay que decir, tampoco es verdad que haya una organización única, porque pues eso incluso se refleja en la misma composición del Congreso, donde ahora había varios candidatos que yo mismo incluso quise apoyar, porque aprecio a muchos de ellos, el general Barrero, el mismo coronel Plazas, estaba el coronel Michel, bueno, en fin, varios oficiales, y desafortunadamente ninguno alcanza a llegar. Muy bien, pregunta de un tema del día, está sobre la mesa. Jorge Espinosa. Sí, es que usted sabe, doctor Pinzón, que en los últimos días el fiscal general Martínez, en una rueda de prensa, dijo lo siguiente: vamos a tener que replantear el tema de la dosis personal para que no se utilice como escudo de la delincuencia organizada para alegar que es el aprovisionamiento. Y también en un evento en Ibagué, el candidato Iván Duque dijo que él quería eliminar la dosis personal. ¿Cuál es su postura concreta sobre este asunto? ¿Hay que modificar algo en lo que tiene que ver con la legislación colombiana en la dosis personal, dosis de aprovisionamiento y demás? Este es un tema que yo conozco muy a fondo y, como dicen, no me lo contaron. Lo viví muy directamente y me tocó confrontarlo. De los temas que yo tuve diferencia fuerte con el gobierno, debo recordar, es cuando toman la decisión de parar la lucha contra el narcotráfico sin tener una alternativa. Más que defender la expresión, no era tengamos alternativa, porque dije en ese momento, el país se va a inundar de coca y las calles se las va a tomar el microtráfico, porque yo ya lo estaba viendo, sobre todo en el año 2014, empecé a sentir una cosa muy difícil, y era que los verdaderos problemas de seguridad ya no los tenía yo en los grandes temas, sino en un consumo de drogas desmedido, con unas pandillas que extorsionan, cometen crímenes y se vuelven estructuras muy poderosas que incluso migran a ser bandas criminales. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. Y mucho del tema, por supuesto, una medida no resuelve nada. Es decir, estos son muchos temas. En el tema del microtráfico, lo primero que yo quiero hacer y quisiera hacer es básicamente tener un gran programa de ocupación de los jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Jornada escolar única. Y por el otro lado, centros de educación en deporte, cultura y educación vocacional, porque lo más importante es quitarle la mano de obra, ahí sí que es cierto, a todas esas bandas del microtráfico y del consumo de drogas. Pero puntualmente sobre dosis mínima, perdone que lo concrete, pero es que es un tema que está de momento. Si se debe prohibir el porte de la dosis mínima, porque el fiscal está diciendo, eso ha permitido que muchos jíbaros anden con las 20 papeletas o lo que sea y dicen, no, esta es mi dosis personal. ¿Se debe prohibir o no? O permitirle a la gente que lleve su dosis personal, porque eso tiene que ver con el desarrollo libre de la personalidad y demás. Yo creo que como está diseñado hoy es un desastre. Los jíbaros hoy aprovechan la teoría de la dosis mínima para básicamente hacer su negocio. Entonces vamos a tener que encontrar cómo regular eso. Como todo, hay que regularlo, ¿sí? Es decir, el tema de la dosis mínima, yo personalmente no estoy de acuerdo con el consumo de drogas. Yo personalmente le recomiendo a todo el mundo, por favor, no haga eso. Prohibir pero dosis entiendo mínima. Que hay gente que le apuesta a eso. Mi recomendación sí es, hay que regular esto de modo tal que la dosis mínima no sea la estrategia para el microtráfico. ¿Prohibirla? Yo insisto en ese punto, porque dijéramos, eso es lo que está sobre la mesa. Claro. Por un tiempo yo la suspendería hasta que no se regule bien. Muy bien, o sea, Y prohibir si eso dosis mínima hasta que se regule eso bien. no se regule y no tenga la opción. Yo creo que eso es necesario. Ahora, si usted le pregunta a los padres de familia, y si me preguntan como padre de familia, prohibirla es mejor. Sí, pero la evidencia no demuestra que sea mejor, doctor Pinzón. Por Porque eso en el dejo mundo abierto la discusión. Porque, es decir, claro, si usted le preguntan desde el punto de vista emocional, no hay nadie que diga, no, a mí sí me parece maravilloso que mi hijo ande con una papeleta de cocaína. Pues es decir, nadie va a contestar eso. Pero formalmente, con la evidencia que hay sobre la cantidad de capturas que hay en Colombia, por ejemplo, por eso, recomiendo hoy la columna de Daniel Pacheco en El Espectador. Lo que dice es lo contrario. Dice, hombre, los delitos en los que más hay capturas son delitos relacionados con el porte y el tráfico de estupefacientes. Y presos también, que se ha incrementado casi 300% en los últimos años. Luego, parecería que la prohibición total, que es lo que se ensayó durante tantos años, pues tampoco sirvió para nada. Pero sabe que no teníamos ese problema del microtráfico como está exacerbado hoy. Es que hay que reconocerlo, se exacerbó. Y ese es el problema social más importante. Usted va a cualquier barrio hoy en Colombia, de cualquier municipio, y la gente lo primero que dice es eso. Porque pero eso hace no unos tiene que años ver también con la inimputabilidad de los menores. También, ese es un reto. Pero fíjese que tampoco uno puede, así como yo siempre he dicho, hay que tener una claridad sobre cómo reformar el código de infancia y adolescencia
pero hay que crear los centros de rehabilitación de esos muchachos que realmente funcionen y donde estén obligados a educarse y donde estén obligados a salir mejor persona, porque lo que hay hoy es un desastre, ni se les imputa y por el otro lado lo que se les imputa lo lleva a centros donde se saltan la barda y ya están en la calle o imponen la ley ellos mismos con sus pandillas dentro de esos centros de rehabilitación. Estamos con Juan Carlos Pinzón, candidato a la vicepresidencia, compañero de fórmula de Germán Vargas Lleras. Les contamos que también nos pueden seguir a través de nuestra página vía streaming en rcnradio.com. El profesor Restrepo tiene obviamente la preocupación en los temas económicos. Él dice que todo al final es cuestión de plata, doctor Pinzón. Profe Restrepo. Al presentarlo, doctor Pinzón, Germán Vargas dijo que llegaba un experto en economía a su campaña. ¿Qué le cambiaría a usted al programa que había presentado Económico Vargas? ¿Menos promesas de reducir impuestos? ¿Va a respetar la regla fiscal que él propuso flexibilizar? Yo creo que esos son temas que hay que mirar con seriedad y en eso, en mi campaña como candidato fui bastante enfático en que no hay duda que hoy el problema tiene un problema de competitividad por exceso de carga tributaria. Eso es real. Pero pensar que uno simplemente llegue y dice yo quito los impuestos mañana, lo que está creando entonces un problema de estabilidad macroeconómica y una situación fiscal inmanejable. Entonces, lo que el país necesita es un plan fiscal juicioso. El doctor Vargas y el equipo económico que lo viene acompañando es gente muy seria que tiene una visión y que me parece acertado lo que están haciendo. Pero, por ejemplo, abandonar la regla fiscal per se crea un riesgo de credibilidad internacional en las agencias calificadoras muy grande. Entonces, eso lo vamos a manejar muy ordenadamente. Pero ser conscientes de que ya hay un verdadero plan de reducción tributaria con visión de largo plazo, me parece que es una gran fortuna tener ese trabajo ya hecho donde el doctor Vargas. Entonces, fíjese que ahí vamos a poder articular algo que le dé tranquilidad al país, de que vamos a mover este tema, pero lo vamos a hacer de manera responsable. Ahora, a ver si usted me hace claridad sobre el asunto. ¿Están de acuerdo sobre la regla fiscal con Germán Vargas Lleras o es un tema que todavía están discutiendo? Fíjese que cuando hablé con él, y ese es un tema que de esas cosas programáticas que cuando uno se sienta y habla, yo le planteé el tema, le dije, oiga, doctor Vargas, se está diciendo que usted no está de acuerdo con la regla fiscal, y yo sí creo que hay que respetarla. Me dijo, no, me interpretaron mal, usted tiene razón. Entonces fíjese que no hay desacuerdo, estamos en la misma línea. Me alegra es que vamos a poder hacer este planteamiento con mucha seriedad, y esa es la tranquilidad que va a tener el país en nosotros, que aquí hay gente que tiene que aportar de un lado de otro, de un tema de otro, y que vamos a tener unas propuestas robustas, serias, de cambio y modernización, de futuro, porque el país necesita futuro, pero con la seriedad de que lo que se diga se hace. Sí, a propósito del futuro económico del país, doctor Pinzón, hay como dos teorías, bueno, de pronto hay más, pero yo le planteo dos en concreto. Hay personas que dicen que aquí todavía tenemos que seguir dependiendo del petróleo y que incluso hay que hacer fracking y seguir buscando y seguir tratando de ampliar nuestras reservas. Y hay otros, como el candidato Petro, por ejemplo, que dicen que hay que tratar de cambiar eso y depender de cosas distintas, de exportaciones que sean distintas y dejar el petróleo de lado. ¿En dónde está usted parado? Mire, hacer esos planteamientos con esos dilemas como agua o petróleo o minería o agricultura son lo que no hay que hacer. Eso no es serio. Lo que hay que mirar es que hay dos realidades. La primera, hay cambio climático en el mundo, eso es verdad. Colombia es un país verde y tiene compromisos internacionales, eso es verdad. A Colombia le convendría poder desarrollar tecnologías de energías alternativas y de nuevas oportunidades en el mundo de la biotecnología, eso es verdad. Ahí está nuestro potencial. Pero pensar que eso pasa porque uno lo dice, ahí es donde está el problema. Hay que hacer planes. Entonces, ¿qué pasa? Colombia sigue siendo un país rico en hidrocarburos y minerales, y por el otro lado, el mundo va a seguir consumiendo muchos más hidrocarburos y minerales por los próximos 50 o 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos es que ver cómo hacemos esa explotación de modo que protejamos el agua, la biodiversidad y los ecosistemas. Por ejemplo, lo que ha pasado en Barranca es vergonzoso. Esas sí son las cosas que uno dice, por Dios, esto no se puede hacer si no se hace con la mejor tecnología, si no hay unas respuestas rápidas además, porque además ha tardado mucho la respuesta. Pero por el otro lado, pensar que este país termine importando gasolina a la vuelta de 5 años, ¿cómo sería el problema de competitividad y el empobrecimiento del país? Pensar que Colombia duerme sobre la mayor reserva de oro del hemisferio occidental, y aquí hay 28% de pobreza y 11% de pobreza extrema, no tiene explicación. Pero lo que sí hay que hacer es que esa riqueza hay que manejarla mejor, porque lo que hicimos los últimos 20, 30 años fue perverso. Primero se manejó
con corrupción en las zonas de producción. Recuerden las piscinas de olas, el velódromo allá en Arauca, todas estas cosas que uno dice, por Dios, ¿qué pasó ahí? Por el otro lado, tampoco se trata de financiar todo el gasto público con una renta que es bastante cambiante. Lo que han hecho los países avanzados, Noruega, lo que ha hecho Alemania, mismo Canadá, pero más reciente incluso Dubái, que han hecho, han cogido esa riqueza petrolera, la han convertido en fondos de inversión de ciencia y tecnología, fondos de inversión de energías alternativas, y es un poco usando la riqueza presente para crear riqueza futura. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Doctor Pinzón, ¿usted es partidario del fracking o no? Que es un punto de debate muy fuerte en la explotación de petróleo. En un debate, siendo un candidato a la presidencia, fui enfático en esto. Convertir el fracking en una discusión política es tanto como convertir un examen, un TAC, si se quiere, en el mundo de la medicina en una discusión política. No, es muy distinto porque en el TAC no está absolutamente probado, como lo tienen algunos probado, que tiene consecuencias peligrosas. Ahí hay un debate de si vale la pena hacer el fracking con las consecuencias para el medio ambiente que puede tener y con los riesgos que puede generar. Es un debate en el mundo. Hay zonas del mundo en donde han prohibido el fracking. Yolanda, el argumento que voy... yo no sé si lo han prohibido. Al argumento que voy es es que hay temas que tienen un tema de tecnología y contenido técnico. Y a propósito, en muchos lugares, tal vez usé el TAC como fue lo que se me vino a la cabeza, pero en el tema de los rayos X, por muchos años había sitios donde simplemente se prohibía por el tema de las radiaciones. Entonces era el balance entre qué es mejor una cosa u otra. ¿Qué quiero decir yo con el tema de que no debe ser un tema político, debe ser un tema de tecnología? La decisión política tiene que ser, si esto causa daño al desarrollo sostenible del país, no se puede hacer. Pero si hay tecnologías que van evolucionando y en ciertas zonas producen el efecto esperado, minimizando el riesgo, se puede hacer. Lo que yo tal vez digo es, hay cosas que se pueden trabajar en función de los avances tecnológicos, en función de la conveniencia y, por supuesto, estableciendo una política de desarrollo sostenible y protección de las fuentes de agua y los ecosistemas que esté muy clara. Lo que traduce que usted todavía no tiene claro. Si el impacto, si el daño es fuerte o si es mejor el beneficio que puede traer. Lo que traduce que hay que ver cómo están las tecnologías y tomar la decisión con sensatez y no con pasión política de momento. Sí, muy bien. Profe Restrepo, y ya vamos llegando al final de esta entrevista con Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. No me saque, déjeme. Aquí también, pero hay más noticias, doctor Pinzón. En materia de reforma del Estado, ¿usted cree que la Fiscalía debería estar en el Ejecutivo? ¿Que la Policía debería estar en el Ministerio del Interior? Esos son temas de fondo de reforma del Estado que hay que mirar. Yo el tema de la policía lo pensé y lo analicé mucho siendo ministro de Defensa. No hay duda que en un país que realmente no tenga amenazas, no tenga riesgos contra el Estado, las policías son típicamente inspiración civil, incluso nuestra Constitución así lo dice. Y es bueno que estén en un ministerio cuyo objetivo sea precisamente la seguridad interior, no solo física, sino también de desastres naturales, ante distintos tipos de emergencias, los temas sanitarios, en fin. Pero en Colombia aún no existe ese ministerio. Lo que uno tendría que preguntarse es si el Ministerio del Interior deja de ser el Ministerio de la Política, porque yo sí creo que policía y política no se puede. Eso sí, no se puede, y en eso sí yo no estaría para nada de acuerdo. Pero si el Ministerio del Interior se convierte en un Ministerio del Interior al estilo de lo que hay en Chile, para poner título, o en Argentina, donde su misión es la protección interior del país, eso podría hacer sentido. Ahora, cuando lleguemos el 7 de agosto, si los colombianos así lo quieren, si Dios así lo permite, hagamos un poco de análisis de contexto. Vamos a encontrarnos unas disidencias, vamos a encontrarnos un ELN, vamos a encontrarnos unas bandas criminales como el tal Clan S que está muy bien estructurado, y lo que el país no se puede poner es a ensayar a ver si coordinamos. Si parte de lo que yo me quejo hoy que estoy viendo es que no se está ejerciendo la coordinación que veníamos ejerciendo durante 10 años, no solo en mi tiempo, sino 10 años muy efectiva, que empezó a producir resultados. Entonces, imagínese uno con un ministerio por allá manejado por un ministro con una intención política, otro con otro, lo que yo veo hoy con el tema del narcotráfico, desde que el Ministerio de Defensa ya no es el responsable y otro es el responsable, ya no se hablan, entonces se enredan, se complican. Yo digo, hay que mantener unas líneas de coordinación muy fuertes. Frente al tema de la Fiscalía, en los Estados Unidos es el lugar más reconocido, donde la Fiscalía forma parte del Ejecutivo para poder tener una política criminal efectiva. Pero también,
cuando uno ve el poder de la Fiscalía de poder básicamente meter a la cárcel a la gente tan fácil, yo creo que el equilibrio de poderes es necesario. ¿Qué tal un ejecutivo con todo el poder de básicamente señalar y meter al que le provoque con el argumento que tiene un proceso penal? Yo creo que mejor mantengamos unos equilibrios y más bien hagamos bien lo que tenemos a la mano, modernicemos, pero no nos pongamos a reinventar la rueda, no vaya a que nos estrellemos. No salga cuadrada. No salga cuadrada. Y entonces tenemos problemas. Doctor Juan Carlos Pinzón, candidato a la vicepresidencia, ¿se leyó la columna de Mauricio Vargas? ¿El dilema de Vargas? La del en donde pasado. dice Vargas corre el riesgo de que un día le cobren que le garantizó a Petro el paso a la segunda vuelta. Insinúa de alguna manera que si las encuestas no lo favorecen días antes de las elecciones, que de pronto debería más bien decir yo hasta aquí llego. Yo, ¿qué veo? Estamos a 2 meses de las elecciones. Apenas los ciudadanos empiezan a ver realmente las hojas de vida de los candidatos, la experiencia. Apenas comienza la decisión de definir quién debe ser el próximo presidente de Colombia. Yo creo que hay que darnos ese trabajo, hay que ponernos en esa tarea y más bien debemos dedicarnos, y hablo por la candidatura del doctor Vargas y mi candidatura a la vicepresidencia, ponernos en esta tarea de recorrer Colombia y contarle a los colombianos que aquí hay un equipo, porque eso es lo que somos, un equipo que tiene más experiencia, más resultados que cualquiera de los equipos que están a disposición y que tiene posiciones firmes y claras y que sobre todo tiene una visión del futuro del país, pero de un futuro que sea realizable, porque de verdad, es que en estos días yo oigo una cantidad de propuestas y es que se nota que hay gente que nunca ha estado sentada en una silla del gobierno. Pues cuando uno dice es que voy a reformar, mientras hace el decreto, se sienta, tiene que sentarse. Pero bueno, ¿no han contemplado esa posibilidad? Yo no he contemplado esa posibilidad en este momento. Yo O sea, creo que nosotros tenemos final. que ganar. Hay que hacer ese esfuerzo por ganar. Y cada día trae su afán y trae sus decisiones. Pero hoy nosotros tenemos que ganar. Y eso es lo que hay que hacerlo, ganar para servir, por amor a este país. Pues un gusto tenerlo aquí, doctor Juan Carlos Pinzón. Le voy a pedir un favor públicamente, que le lleve al doctor Germán Vargas Lleras un saludo de esta mesa de trabajo y una invitación personal de este equipo. Estamos tratando de que venga a nuestra cabina desde hace varios meses. En esa primera ronda que hicimos con candidatos en la cual usted estuvo, no logramos tenerlo aquí. Le extendemos la invitación a ver si por intermedio suyo nos sirve la fórmula, porque no ha servido por otras vías. Estoy seguro que aquí va a estar el doctor Vargas y siempre es un gusto estar en esta mesa. Esta es una de las mesas más analíticas. Lo que pasa es que aquí preguntan de verdad, eso también hay que decirlo. Pues como y corresponde. Son muy serios y muy contundentes y de verdad yo se lo digo con gratitud. ¿Nos está echando cepillo? Flores. Cepillo no, pero flores sí. Cepillo no, pero flores sí, porque usted no se deja echar cepillo, mire. Traté de echarle cepillo y de una vez se devolvió. Flores sí hecho, flores sí Muchas hecho gracias. con mucho respeto. Esperamos que vuelva por aquí Sí. en el transcurso de la campaña y que sigamos hablando de asuntos programáticos, de los temas que le interesan a los colombianos. Nosotros cumplimos con esa función. Muchísimas gracias por venir. Aquí nos vemos, que Dios quiera. Gracias. Comenzamos con Juan Carlos Pinzón esta ronda de candidatos a la vicepresidencia. Este es un servicio de RCN Radio a la democracia.